Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos de primero de secundaria? Bueno, hoy día tenemos nuestra clase de Biblia, hoy nos tocó en video, pero estoy igual muy contento de poder estar con ustedes, al menos por medio de esto. Bueno, algún anuncio que les voy a dar, algún anuncio importante es que de esta semana que viene a la próxima vamos a tener nuestra semana de repaso. Y ya ustedes saben qué va a haber en la semana de repaso. Así es, lo que hubo en el trimestre pasado, que son las exposiciones. Así que vayan pensando cuál es la clase que más les gustó, la clase que ustedes aprendieron más o cuáles son los puntos, porque hemos tenido 2 semanas de ATR, quizá algunos puntos que ustedes aprendieron, qué es lo que pudieron interiorizar algo, ¿no es cierto? Ya saben que van a ser exposiciones de 1 minuto y medio a 2 minutos, igual que el trimestre pasado, lo van a dar uno por uno y lógicamente que ese día nadie puede faltar porque es una nota principal para ustedes. Han salido bien la gran mayoría en los trimestres pasados. Entonces, que este trimestre termine siendo igual de bueno para ustedes, chicos. Les animo mucho, les amo mucho en el Señor. Estoy muy contento porque hemos tenido hasta ahora todo lo que ha pasado un muy buen año. Y ustedes son uno de los mejores salones. Así que no me vayan a fallar. Necesito que vayan preparando, vayan pensando cuál va a ser su tema. Hoy vamos a tener un tema muy importante que se llama asumiendo nuestras responsabilidades, asumiendo nuestras responsabilidades. Y bueno, si hablamos de algo, tenemos primero que ver qué significa, ¿no? Primero vamos a ver qué significa la palabra responsabilidad, porque a veces ni siquiera sabemos qué es eso. Y vi en el diccionario diferentes conceptos acerca de qué es la responsabilidad. Entonces vamos a ver. En primer lugar, una de las primeras cosas que encontré en el diccionario que dice que es el cumplimiento de las obligaciones, de las obligaciones. ¿Qué quiere decir? Una persona responsable es aquella que cumple sus obligaciones. Por ejemplo, el trabajador que cumple todo su trabajo, todo lo que le pone su jefe, es una persona responsable. El estudiante que cumple con sus tareas, que entra a tiempo a sus clases, es una persona responsable. Ahí está la responsabilidad. Dos, dice, el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, si yo veo que el semáforo está en rojo y tomo la decisión de cruzar la pista, no estoy siendo responsable, ¿no es cierto? No estoy teniendo cuidado. Lo que aquí está diciendo es que las personas tenemos que ser responsables en nuestras decisiones. Si yo sé que estoy con el cuerpo caliente, no puedo abrir el refrigerador, por ejemplo, o no puedo salir al aire cuando es invierno, cuando acabo de dormir, porque me puede dar una pulmonía, porque me puedo enfermar, en el otro caso que vimos, porque me puede atropellar el carro. Bueno, entonces lo importante es, dice aquí que la responsabilidad tiene que ver con las decisiones que tomamos. La tercera cosa, la responsabilidad, dice, es también el hecho de ser responsable de alguien o algo. Si alguien te deja a ti al cuidado de tu sobrino, por ejemplo, que tiene 1, 2 añitos, 3 añitos, y tú aceptas esa responsabilidad, entonces tú eres responsable por ese, por ese bebito, por esa bebita, hasta que su padre vuelva. ¿No? Si alguien te da a guardar un objeto o dinero y te dice guárdamelo, cuídamelo, entonces tú te estás haciendo responsable de ese algo, ¿no? Y por último dice que también se utiliza para referirse a la obligación de responder ante un hecho. Esto es sencillo. Imagínense que ustedes están manejando y de pronto atropellan a una persona sin querer, ¿no? Igual ustedes ante la ley son responsables de ese hecho, de esa situación. Entonces, eso también es responsabilidad. Responder ante un hecho, ¿no? Ante algo que yo con intención o sin intención lo puedo haber hecho. ¿No? Si yo estoy en su casa y de pronto, aunque no quiera, muevo mi brazo y tumbo una jarra, ¿no? Y la boto y la rompo en 1000 pedazos, tengo que ser responsable ante ese hecho. ¿Y qué haría? Bueno, pagarles la jarra, ¿no? Comprarles un igualito, una nueva, algo así.
Ahora, si hablamos de asumir, es muy fácil, ¿no? Esto sí es sencillo. Dice que es tomar o aceptar una responsabilidad. Yo me dejan al cuidado de algo alguien y yo lo acepto. Entonces ya sé y asumo que es mi responsabilidad. Eso es asumir, ¿no? Aceptar algo como cierto, tomar por verdadero o dar por sentado. Muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos qué es la responsabilidad y sabemos qué es asumir, qué es aceptar, vamos a ver un poquito qué es lo que dice la Biblia en cuanto a nosotros asumir nuestras responsabilidades. ¿Cuáles? Dice, ahora, ¿en qué podríamos como jóvenes y señoritas asumir nuestras responsabilidades? Quizá tenemos muy pocas de ellas, ¿no? O quizá desconocemos cuáles son, porque algunos no saben cuáles son sus responsabilidades. Algunos piensan que mi única responsabilidad es estudiar y después puedo estar con mi celular echado 4 o 5 horas viendo televisión y esperando que me sirvan mi comida y que me atiendan. Y eso no es cumplir las responsabilidades. Hay muchas responsabilidades que tenemos y a veces no las conocemos, ¿no? Vamos a ver un versículo que nos dice algo sobre nuestra responsabilidad. Gálatas 6:9, hoy día vamos a ver la mayoría de versículos de este capítulo de Gálatas y dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La primera responsabilidad del creyente es hacer el bien. Mi primera responsabilidad es hacer lo bueno, hacer el bien. Pero acá hay algo muy interesante que dice que a su tiempo segaremos. ¿Qué segar? Es recoger. Si yo siembro algo, yo voy a segar, yo voy a recoger lo que he sembrado. Dice, si no desmayamos, si no paramos de hacer el bien. La primera cosa que debemos asumir en nuestras responsabilidades es en hacer el bien. ¿Ok? Hacer el bien. Aquí nos dice que vamos a cegar, es decir, a recoger el pago de algo que hemos hecho bien. No nos está diciendo aquí de algo que hemos hecho mal. Ahora, también a veces que vamos a asumir cuando hacemos mal, pero aquí dice que no nos cansemos de hacer lo bueno porque vamos a recibir el fruto, ¿no es cierto? El pago de eso. La pregunta cae de madura. ¿Qué es para ti hacer el bien? ¿No? ¿Qué es para nosotros hacer el bien? Quizá tenemos nuestra escala de valores una línea más allá o equivocada, pero, por ejemplo, estudiar, obedecer, cumplir con mis responsabilidades, aprovechar el tiempo, ayudar a los demás, todo esto es parte de hacer el bien, ¿no? De hacer lo bueno. A ver, seguimos aquí. Dice, no os engañéis. Ahí nomás, en el mismo capítulo de Gálatas dice, Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Miren chicos, si hablamos de asumir la responsabilidad, no hay mejor ejemplo que eso. No hay mejor ejemplo. Si yo siembro papas, voy a cegar, voy a recoger papas. Si yo siembro maracuyá, un árbol, el árbol me va a dar maracuyá. Ahora, sería yo muy iluso de pensar que siembro manzanas y me va a dar papayas, o que siembro fresas y digo, uy, ahorita me sale una palta porque me provocó pan con palta. Es imposible. Dice aquí en la Biblia, no te engañes, no te equivoques. A Dios, tú no te puedes burlar de Dios. A Dios no le puedes sacar la vuelta. No es que Dios no se dio cuenta, se olvidó. Pues todo lo que nosotros sembramos, eso también segaremos, todo. Entonces, aquí dice, otra cosa que debemos entender es que vamos a asumir nuestras responsabilidades siempre, ya que la Biblia nos dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Otra pregunta que deberíamos hacernos entonces es, ¿qué estamos sembrando? Yo, si siembro palta, asumo que va a salir palta. Pero si yo me mandan a sembrar fresas, si yo siembro melocotones, también tengo que asumir que van a salir melocotones y no fresas. Y entonces no voy a haber hecho caso al mandato que me dieron. Y vamos a aprender a asumir, a recoger aquello que hemos sembrado.
¿Qué estamos sembrando? Estamos sembrando quizás buenas cosas, estamos sembrando amor con los demás, estamos sembrando amistad, estamos sembrando ayuda mutua, estamos sembrando en mi casa paz, obediencia. ¿Eso estoy sembrando? O quizá estoy sembrando rencores, odios, sembrando en mi cabeza música inconveniente, como vimos la semana pasada. Quizá estamos sembrando cosas que no convienen. Quizá estamos sembrando en nuestra intimidad, cuando estamos solos, ver cosas prohibidas. ¿Estamos sembrando eso? Miren lo que dice este verso. Porque el que siembra para su carne, es decir, para su ego, para su yo, para sí mismo, para sus placeres, para sus gustos terrenales, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hay otro versículo donde Jesús habla y dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla lo malogra y el orín lo corrompe y donde los ladrones lo roban. Más bien haz tesoros en el cielo, donde no pasa nada de esto. Pero quizás nosotros estamos preocupados tanto en nuestra vida terrenal, en nuestra carne, en nuestros gustos, en lo que nosotros queremos, que hacemos de lado la vida espiritual. Y déjame decirte que algún día vamos a asumir esa responsabilidad. Vamos a decir, sí, yo me equivoqué. Sí, yo no hice bien. Sí, mis padres leen la Biblia y me instan y me dicen, vamos a hacerlo y a mí me aburre. Bueno, algún día vamos a asumir nuestras responsabilidades en ese sentido también. Una cosa que tenemos que saber es que nosotros no vamos a asumir la responsabilidad de otros. No vamos a asumir la responsabilidad de otros. Es decir, Dios no me va a pedir a mí cuentas por mi amigo, por mi papá, por mi hermano, por mi cuñado, por mi mamá. No. Dios me va a pedir cuenta individual a mí. No vamos a asumir responsabilidades de otras personas, ni otras personas tampoco van a asumir nuestra responsabilidad. Algunos piensan, no, como mis padres son buenos creyentes, pues Dios por medio de ellos me va a bendecir a mí. Y es un error, es una equivocación. Dios nos va a ver a cada uno personalmente. Miren este versículo, dice, ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia y el malvado será juzgado por su maldad. No vamos a pagar nosotros lo de otros porque Dios sería injusto. ¿Qué les parece si en el salón dijesen no pasan de año todos porque hubieron 3 que no se esforzaron? Ustedes dirían, pero es injusto, yo sí me esforcé. Bueno, Dios no es injusto. Entonces Dios no va a ver a la gente en una manera grupal, sino individual. Individual. En Romanos 14:12 dice, así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios. ¿Por otro? No. Dice, de sí mismo. De sí mismo. Entonces tenemos que poner las barbas en remojo y saber que Dios quiere que nosotros asumamos nuestras responsabilidades. Saben, a veces nos molestamos, ¿no? Y a veces cuando tenemos un castigo, en lugar de asumir que hice mal y rectificar, más bien me molesto, ¿no? Me molesto y me ofendo y no acepto muchas veces el castigo. Miren, dice aquí, por último, debemos de reflexionar sobre mis responsabilidades, sobre asumir mis errores y asumir cuando tengo lo que he cosechado. Si no tenemos una actitud de reflexión y aceptación, no podremos crecer ni aprender. Quizá tú te molestas porque tus padres no te compraron lo que tú querías, pero es porque no tuviste un buen desempeño. Quizá te molestas cuando te castigan por algo, pero es lo que merecemos. Entonces, en lugar de molestarnos, en lugar de enojarnos, en lugar de tener rencor, hay que aprender a asumir y decir, sí, yo no me logré. Mis padres me mandaron algo y yo no lo hice. Entonces, eso es asumir. Asumir que lo que yo siembro, lo voy a cosechar. Asumir que mis actos van a traer una consecuencia al futuro. Y siempre va a ser así. Miren el versículo de Gálatas 6, 4 y 5. Ahí en Gálatas mismo dice, así que cada uno ponga a prueba su propia obra. Piénsalo ahí donde tú estás.
Pon a prueba tu propia obra. Las cosas que haces son correctas, pasarían, tú las harías si Jesús te estuviera mirando. Si estuviera a tu lado, si estuviera conversando contigo, hablarías lo que hablas, conversarías por WhatsApp lo que conversas, mirarías lo que ves en la televisión, si Jesús estuviera a tu lado. Dice que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse. Quiere decir, si tú estás bien, entonces ya tienes motivos de decir, si yo estoy andando bien, te jactas, te alegras, hinchas el pecho, pero solo respecto de sí mismo y no por otros, porque cada uno llevará su propia carga. Es por eso que los creyentes no pensamos en que si alguien se muere y se va al limbo, tenemos que orar por él para que esa persona se salve y se vaya al cielo, porque Dios va a pedir cuentas a cada uno. Dios va a pedir cuentas a cada uno. Y en ninguna parte de la Biblia dice que hay que rezar o decir 50 Padres Nuestros, 5 credos para que otra persona se salve. No, porque aquí tuvo que creer, aquí tuvo que vivir, aquí tuvo que hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos va a pedir cuentas individuales. Qué injusto sería que esa persona hubiese hecho muchas maldades en la tierra y que aquí, porque oran 50 personas por él, esa persona sea perdonada. Esa persona va a ser perdonada si creyó él, si obedeció él, si hizo él, porque esa es la justicia de Dios. Dice además ahora, pues así dice el Señor, considerad bien vuestros caminos. Considera, pregúntate, ¿lo que hago lo estoy haciendo bien? Como dijo el primer versículo, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Yo me canso de hacer el bien o ni siquiera hago el bien? O ni siquiera lo he pensado, o yo vivo por vivir, o ni siquiera sé qué estoy sembrando. Bueno, ahora ya sabes que cada uno va a asumir su propia responsabilidad, no solo delante de Dios, sino también aquí. Si tú estudias ahora, vas a tener como beneficio que después vas a ser un buen, no solo estudiante, sino un buen trabajador, alguien en quien confiar, le van a dar un buen sueldo, si eres honesto, etcétera. Pero si no, vas a asumir también lo que has hecho o lo que no has hecho. Qué importante es esto, queridos alumnos. Entonces les dejo eso en su corazón. Espero que puedan reflexionar sobre este tema, asumiendo mi responsabilidad. Todos la tenemos delante de Dios. Nadie puede decir que no. Esperemos que tomemos decisiones correctas en nuestra vida. Muy bien, ya saben, entonces se preparan para dentro de 2 semanas tener nuestro tiempo también de exposiciones. Y qué cosa tan bonita que tenemos que exponer, ¿no? La palabra de Dios, las cosas que Dios ha hablado a mi corazón, a mi vida. Yo estaría feliz de tener una exposición así y la vamos a tener juntos. Que Dios les bendiga, queridos alumnos. Conmigo será hasta la próxima clase.